Hola, buenos días. Voy a hablar hoy día sobre embalses y sobre un ejemplo de gestión ambiental, quizás también se puede decir gestión social, de un proyecto que yo lo considero que es un muy buen ejemplo de una aproximación a resolver los conflictos, que es el caso del embalse Colbún, de Angostura. Embalse Angostura de Colbún, perdón. Voy a partir compartiendo la pantalla y primero voy a hablar un poco aspectos generales sobre los embalses. Mm, Esta imagen de acá es bien interesante porque el libro en que lo hicieron es de febrero de 1965, que es el mes en que nací yo, así que pueden ver que ya tiene sus buenos años este dibujo, pero corresponde a una concepción artística del embalse del río Diguillín. No sé si ustedes se ubican, pero este sector de acá, lo que se llama entrepierna, esto tiene aproximadamente 100 metros de altura, y después hay un muro que debe cubrir prácticamente unos 1000 metros, 1500 metros de longitud, y que cerraba el valle de Atacalco para almacenar agua para el río de Guille. Este embalse nunca se ha construido, en parte principalmente porque estas rocas de acá son sistemas de rocas fracturadas. Y la verdad es que no es muy cómodo construir embalses en sistemas de rocas fracturadas que se colapsen y se derrumben. En general, ¿por qué necesitamos embalse? Por lo que yo le he comentado muchas veces, que en Chile tenemos una gran presión por el manejo del agua. Tenemos la lluvia que se concentra en los meses de invierno y la demanda que se concentra en los meses de verano. Y además de eso, bueno, tenemos la distribución a lo largo del país. Pero lo importante es que en la zona central de Chile, que es donde se concentra la mayor cantidad de la población, tenemos esta condición donde hay abundancia de lluvia en invierno y exceso de demanda en el verano. Entonces suena como lógico almacenar agua en invierno para utilizarla posteriormente en verano, y esa es la razón, la lógica de la construcción de envases. Ahora, los envases son cuerpos de agua creados artificialmente por el hombre, pero si son lo suficientemente antiguos, la gente se olvida que son envases y lo confunden con lagos. Por ejemplo, el Peñuela es un embalse construido por el hombre. Laja es un lago construido por la naturaleza. Y aquí vemos en noticias que existe sembrera. El Peñuela, que tanta gente se lamenta que se había secado, no es un lago, es un envase. Entonces, en el envase tenemos de muchos tamaños y de mucho uso. Aquí hay un resultado de un catastro que se hizo de aproximadamente 2000 envases que existen en Chile. La mayoría tienen un uso para riego. Que este uso azul que está aquí, el uso submarino es agua potable, relave, un uso importante, y hidroelectricidad no son tantos, ¿se fijan? Ahora, lo que es el tema es que el mayor volumen embalsado es hidroelectricidad. O sea, los grandes embalses de Chile son aquellos usados para hidroelectricidad, que son pocos, pero son grandes, como Golbún, como Rapel. Entonces, la mayoría de los envases que existen en Chile son pequeñas obras de riego, que son tranques como esta cosa que está aquí, chiquitito. Entonces, mucha gente cuando hablan de envases se imaginan enormes envases, pero la mayoría son envases pequeños, los tranques que llamamos, como el que tenemos aquí en la facultad. Entonces, aquí podemos ver de antes medio que dije 2000, son casi 1400 envases catastrados. La gran mayoría no tienen información porque son cosas chicas como esta. Y de los que tienen información, que son 565, solamente 13 son muy grandes, 16 son medianos, y el resto son puros envases chicos. Entonces, la verdad es que solamente 53 envases superan 1 millón de metros cúbicos.
y solamente 13 de los 100 metros cúbicos. Entonces es un error pensar en embalses como las grandes acumulaciones de agua. La mayoría de los embalses son pequeños y medianos. Ahora se utilizan mucho para la pequeña agricultura, pero existe una cierta inequidad porque los requisitos de diseño sobre 50.000 metros cúbicos o 500 millones de metros cúbicos son los mismos. Entonces ahí se genera una inequidad para la pequeña agricultura porque el costo de estudio y el costo de diseño de obras de protección es excesivamente caro y al final el embalse se hace no rentable para la pequeña agricultura. Entonces ahí hay una necesidad importante de avanzar generando nuevos criterios de diseño que favorezcan a la pequeña y mediana agricultura. Bueno, como yo le comentaba, nosotros tenemos embalses que se han construido en todo el país. Vamos a cargar Google Earth. Bien, acabo de cargar el Google Earth. Y aquí está la ubicación del embalse Angostura. La Angostura se terminó de construir no hace más de 10 años quizá. Aquí voy al archivo histórico del Google Earth. Y nos paramos en el año 2009, no existía el embalse Angostura. De hecho, un tesista mío diseñó, yo dirigí una tesis del diseño de estos pivotes de acá, el Roger Morales. Hizo su tesis de grado haciendo este diseño de pivote y otro que está por acá más allá. Pero, entonces, aquí tengo una foto del 2009, y ni siquiera hay construcción. Este río que viene acá se llama Huequecura y es confluente del Biobío. Aquí hay un puente, el Piolo se llama este. Entonces aquí tengo el 2014, ahí ya se está empezando a notar algo. 2012. Bueno, tengo un poco del 2015, aquí ya estaba en el 2015. Entonces ahí podemos tener una idea de la época en que se construyó este embalse. Ahora, ¿cuál es el propósito del embalse de Angostura? Generar hidroelectricidad, básicamente como todos los embalses que, que existen. Entonces, voy a asegurarme que estoy grabando. Ahí está. Como todos los embalses que existen en todas partes del mundo tienen un propósito. Puede ser acumular agua para riego, para botarlo o para generar energía. Aquí tenemos ubicada una central hidroeléctrica, que es la central Angostura. Entonces lo que hace el envase es tomar el volumen caudal que circula por el río Biobío y generarlo. O sea, actúa prácticamente como una central hidroeléctrica de paso. No tiene regulación. Entonces aquí tengo un primer video que ilumina cómo se opera la central Angostura. Esto está en Canva, así que ustedes lo pueden ver. Lo pueden ver con calma después. Está el link en el Canva. Pero ahí podemos ver la ubicación. Voy a adelantar un poquito porque estos son los preliminares. Aquí está la central hidroeléctrica Angostura. Entonces, como se pueden ver, es una represa. Aquí tiene el sistema de vertedero. O sea, básicamente la represa viene por acá, es bastante larguita, y genera una laguna. Aquí está el vertedero por donde escurre la crecía, o los excedentes de agua que la central no puede turbinar. Está cerca de Agua Arriba de Santa Bárbara, que está Santa Bárbara, Los Ángeles, Santa Bárbara, Lago, y aquí está ubicado el embalse. Como todo buen embalse tiene un diseño, fue construido, es una obra civil, construida, hay todo un tema de análisis estructural, análisis hidráulico, o sea, un diseño de obra civil bastante bien hecho, tiene un tema de filtración que los controlan, aquí está el vertedero, aquí está el sistema de la central hidroeléctrica. Voy a retroceder un poquito el video para mostrar de nuevo estos cortes que están muy bien hechos, entre paréntesis.
Entonces se acumula agua en la central, en la represa, se le peralta el eje hidráulico del río, básicamente en términos hidráulicos, y se hace una laguna acá, que es un peralte del eje hidráulico, para levantar carga. Recuérdense que necesito altura de energía para generar hidroelectricidad. La potencia es gamma por caudal por H. Entonces ahí están los túneles de aducción. Esta es la central hidroeléctrica. Bien, el agua entra por estos túneles. El agua entra por estos túneles, entra por acá el agua y se genera aquí la energía. Estos tubitos de acá son para controlar golpe de ariete. Y ahí se devuelve el agua. Y esto es el sistema, básicamente. Y el agua, aquí hay una turbina y se genera hidroelectricidad al mover el agua a la turbina. Están bastante buenas las animaciones. Entonces el agua viene por ahí. Pasa por las turbinas, genera energía. Ahí están las turbinas, ¿se fijan? Y lo que hace es transformar la energía hidráulica en energía de rotación y después se transforma en energía eléctrica. Entonces el proyecto es muy bonito, los dibujos dan para harto, la ingeniería nosotros hacemos nuestros diseños, podemos hacer todo nuestro esquema, todo el mundo felices, pero esto es básicamente la intervención del paisaje, la intervención del río. Entonces cuando nosotros volvemos a este sistema, tenemos que acordarnos de que aquí hay una intervención importante del paisaje. Este era el paisaje original. Se fijan bien el río, aquí está el Huequicura, hay unos puentes, hay unos cañones, hay una zona, y hay gente que vive acá. Y cuando se va a hacer esta intervención, hay gente que no le gusta que se vaya a hacer la intervención y se produce una resistencia social. Y tenemos que sale la resistencia de la gente, hay comunidad que se siente afectada por la construcción del proyecto. Y por supuesto van a haber protestas, incidentes, resistencia, gente que se siente tremendamente afectada. Entonces, ¿cómo se puede enfrentar este tema? ¿Cómo se puede enfrentar este tema? Hay distintos enfoques. Ya en la gestión de conflictos, que es importante en gestión de recursos hídricos. Un primer enfoque es sencillamente enfoque tradicional que si lo pasado era echar la caballería del Estado encima, o sea, poner el peso del Estado, quizás se me cayó el carnet con la expresión que dije, pero poner el peso del Estado encima, es decir, esta es una obra de interés público, por lo tanto se hace sí o sí, y se le paga a la gente, o como lo hicieron los chinos con Tres Gargantas, sencillamente se van de acá y desalojaron 4 millones de personas en sus ciudades porque llegó una orden superior. Bueno, eso en este minuto no es realista de enfrentar. Entonces, lo que hay que hacer es, si tú estás decidido a desarrollar el proyecto y si estás convencido de que el proyecto es bueno, hay que hacer gestión social. Y la gestión social consiste en básicamente sentarse a conversar con la gente. Y este es un video de Corbún, por supuesto que lo pinta todo muy bonito, no crean que esto estuvo libre de problemas, pero sentarse a conversar con la gente y ver, ok, nosotros queremos construir este embalse, ¿de qué forma lo puedo favorecer? Entonces ahí hubo un trabajo bien intenso, yo creo que fueron casi más de 10 años. De hecho, cuando yo volví a Estados Unidos ya estaban hablando de los proyectos de beneficio de la gente. Estoy hablando casi 15 años de proyectos en que se empezaron a preocupar del entorno del embalse, de la gente que se iba a ver afectada, y
se propuso crear un proyecto sustentable, sostenible. Y aquí está la clave, que mejorara la calidad de vida de las familias reasentadas, o sea, los afectados, y que generara un valor compartido con la comunidad. Esta es la clave. Esta es la clave de la visión del proyecto. Generar un valor compartido con la comunidad y mejorar la calidad de vida de la gente afectada. O sea, simplemente no desplazarlo, sino que mejorar su calidad de vida. Y para eso se hizo todo un programa de trabajo social, en que la gente desplazada se le compraron tierras de muy buena calidad y se le construyeron casas de muy buena calidad. Y hay gente que se dedicó a trabajar con los afectados. Tenía un montón de entrevistas, ustedes lo pueden ver con calma. Pues Leonardo Díaz, este amigo mío. Hace tiempo que no lo veo. Entonces, resulta que aquí está el trabajo. Voy a adelantar algunos videos, pero aquí tenemos, por ejemplo, una de las casas de las familias reasentadas. Son casas bonitas y se construyeron escuelas. Pero no solamente está el hecho de mover a la gente, sino que también está el hecho de darle un valor agregado. Entonces, ¿qué valor agregado le puedo dar a la comunidad? Fuentes laborales. Fuentes laborales. No solamente agricultura la gente reasentada, sino que fuentes laborales. Entonces se hicieron muchas mesas de trabajo, se trabajó por mucho tiempo y se determinó que las mejores fuentes laborales eran los proyectos turísticos. Y de ahí partió la vocación de generar proyectos turísticos en torno al embalse. Y aparece el proyecto turístico de Angostura, que por supuesto ahora tenemos la bendita pandemia que nos afectó a todos, pero realmente se generaron una infraestructura turística muy importante. Hay 3 campings en la zona, hay un arbolero, hay un centro de observación de aves y un museo asociado a la construcción del embalse, al embalse. Entonces tenemos una actividad turística en donde la gente de las comunidades cercanas trabaja, desarrolla proyectos de emprendimiento. Muchos de los campings son empresas de la comunidad. Se hicieron fondos para de capital semilla. Entonces, en la zona de Colbún, del embalse Angostura, tenemos una, ¿cómo se llama? Una feria donde se venden productos artesanales y productos de la gente, de la zona local. Y que por supuesto también lo pueden vender en otras partes. Hay recorridos del proyecto. Y tenemos, voy a adelantar un poco el video porque realmente es largo como para una clase. Pero ahí tenemos un observatorio. Hay matrimonio en esa zona, he visto fotos de matrimonio en este lugar, donde es un parque abierto a la comunidad, cualquiera puede entrar. Y la gente sintió que se activaba el enfoque de ganancias mutuas. ¿Qué es lo que es el enfoque de ganancias mutuas? Es sencillamente el hecho de que la empresa se instala, genera el proyecto, pero la comunidad gana, la comunidad recibe un beneficio. Y esta parte es clave. El enfoque de ganancias mutuas es clave para el desarrollo de un proyecto y para trabajar con la comunidad local. Aquí tenemos, es importante destacar que estos campings no lo opera Colbún, lo operan empresas locales constituidas por gente de la comunidad local, donde venden productos y desarrollan su emprendimiento. Entonces, eso es lo relevante de este embalse, porque la gente pudo tener una mejora en su calidad de vida, una mejora en su ingreso, que la recibió debido al desarrollo del proyecto. Entonces, este punto, insisto, se llama enfoque de ganancias mutuas. Y es una forma de resolver un conflicto. Conversar con los actores, proponer alternativas de ganancias mutuas y llegar a acuerdos.
Y esa es la forma como nosotros podemos generar, trabajar un proyecto de este tipo de envergadura, pero también se puede trabajar con proyectos de menor tamaño. Y para los ingenieros ambientales, los ingenieros civil agrícolas que están en esta asignatura, vean que este es un muy buen ejemplo de desarrollo y los invito a darse una vuelta por Angostura para que ustedes puedan ver por su propio ojo cómo ha funcionado este proyecto, que a mi juicio es uno de los mejores proyectos que se ha hecho en ese sentido. Bien, pues la idea mía era compartir esta experiencia. Voy a aprovechar estas clases de los martes para dejar algunos ejemplos de proyectos que son destacables, porque nosotros tenemos que aprender, y una cosa que les puedo decir, nosotros tenemos que aprender de proyectos destacables para desarrollarnos como mejores profesionales. Ya chiquillos, con esto termina este video.